11:46, vamos a cambiar de tema porque en el Congreso sigue la discusión en torno a la reforma previsional. Ha habido hitos importantes en estos últimos días. El gobierno aceleró la discusión inmediata de este proyecto, mientras desde la oposición cuestionan las formas de financiamiento de la reforma. Queremos conversar de este tema junto al senador del PS, presidente del partido además, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, senador? Gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo está usted, Sebastián? Buenos días. Senador, bueno, el proyecto resulta muy importante, es una reforma que quieren empujar desde el gobierno y la oposición, sin embargo, después de los últimos cambios que ha anunciado el gobierno, parecieran rotos los puentes para seguir avanzando en este proyecto. ¿Cuál es el punto clave para destrabar este nudo, senador? Bueno, contextualicemos. En Chile tenemos un drama con las pensiones. Sí, claro. Se requiere, por tanto, de una reforma sustantiva que permita garantizar algo que es básico, que los pensionados tengan pensiones con un monto digno que les permitan llegar hasta fin de mes. Y eso hoy día no ocurre. Desafortunadamente, la propuesta del gobierno, lejos de dar respuesta a esta necesidad, lo que hace es perpetuar las bases del sistema actual. Y si bien genera un aumento de pensiones, este se va a producir en varias décadas más. Por eso hemos insistido que la cotización adicional, que ahora va a ser de cargo de los empleadores, no de los trabajadores, debe ser administrada bajo una lógica distinta de la lógica de AFP. Porque introduciendo elementos de solidaridad intergeneracional e intrageneracional es posible aumentar las pensiones ahora y no en varias décadas más. Y por tanto, empezar a sentar las bases para tener en Chile un verdadero sistema de seguridad social y no el sistema de pensiones que en verdad, senador, no cumple con los objetivos básicos de todo el sistema de pensiones en el mundo, que lamentablemente es el que actualmente administra las AFP. Y en ese contexto, obviamente, el gobierno se ha retrocedido a sus posiciones más duras y es difícil llegar a entendimiento. Pero el proyecto incorpora un cambio bien relevante. Se crea una entidad estatal que va a administrar este 6%, tanto la parte individual como la colectiva, y se crea además este fondo de ahorro colectivo que hoy día no existe. ¿No es ese un cambio relevante en el sistema de pensiones chileno? Bueno, la presidenta de Chile en su momento había presentado un proyecto que planteaba algo similar, este criterio de administración distinto. Ahora el punto es cuántos son los recursos que se entregan para que, conforme a estas formas de ahorro colectivo u otras, podamos aumentar las pensiones en forma inmediata. Y la propuesta, desafortunadamente, es insuficiente para los tiempos que estamos viviendo. El gobierno se había abierto a una postura mucho más radical, que se hacía cargo del drama de las pensiones. Pero lamentablemente, finalmente el presidente terminó optando por las posturas más extremas dentro de su coalición y se está cerrando a un cambio sustantivo que permita dar respuesta y solución al drama de las pensiones en Chile. Por eso nosotros insistimos que el gobierno debe escuchar algo que le cuesta al presidente y por tanto debe acoger las propuestas que permiten ir resolviendo de manera sustantiva los dramas que existen en esta materia y avanzando hacia un verdadero sistema de seguridad social, algo que no acontece lamentablemente con el sistema de AFP. Senador, pero el tema es cómo se concreta finalmente la reforma, porque usted invita al gobierno a ceder, el gobierno por su parte dice a la oposición que hay que flexibilizar posiciones, etcétera, y pareciera que este resulta un punto intermedio en ese camino, ¿no? Hay voces dentro de Chile Vamos que pretenden llevar el 6% a una cotización individual directamente, lo ha planteado el exministro de Hacienda ahora, Ignacio Briones. Por otro lado, en la oposición hay voces que quieren terminar con el sistema de AFP derechamente, nacionalizar los fondos, etcétera. Entonces, por eso le pregunto, ¿cuál es el punto medio? Es que ¿sabe lo que pasa, senador? Que al final, si es que seguimos en este camino, nos vamos a quedar sin reforma de pensiones de nuevo y las sugerencias vienen de la Comisión Bravo del 2015. Pero, Sebastián, el drama que tenemos es que desde que se impuso en dictadura el sistema de AFP, cada vez que se ha pretendido reformar el sistema, se ha dicho, bueno, vamos por el punto medio. Y a punta de puntos medios, finalmente, el drama se perpetúa. Lo que nosotros estamos planteando es que aquí se requiere una solución al drama de las pensiones y este proyecto no es una solución. Perpetúa el sistema de AFP, no resuelve el drama de las pensiones. Y esa es la principal diferencia que tenemos con el gobierno. Por cierto que nosotros estamos dispuestos a dialogar y buscar puntos de entendimiento, pero este entendimiento se debe construir sobre un principio básico, que es resolver el drama de las pensiones. Pero hay un cambio se construyen entendimientos sustantivo para perpetuar el drama de las pensiones, para perpetuar el drama y la injusticia de las pensiones en Chile. Bueno, entonces, ¿qué sentido tiene?
Pero hay un cambio sustantivo en el proyecto, senador, en la pensión básica solidaria, por ejemplo. Se aumenta la cobertura a un 80%, además suben los montos de la pensión básica solidaria. ¿No es ese un cambio importante? Respecto a la pensión básica solidaria, ya hubo un aumento en una reforma que se aprobó antes. Sí. Pero si el problema no lo tenemos en la pensión básica solidaria, no olvidemos que la pensión básica solidaria la creó la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Y lo que ha habido en los gobiernos sucesivos es aumento de su monto y ahora se está discutiendo la cobertura. Pero el tema no es ese. El tema es cómo resolvemos el drama de aquellos que cotizan regularmente en el sistema de pensiones y que al momento de jubilar tienen pensiones de hambre. Y por tanto, eso no está abordado en absoluto en esta iniciativa, o más bien está abordado de manera insuficiente. Senador, ahora, ¿es factible que el proyecto se divida en dos partes? Por ejemplo, abordar el tema de la pensión básica solidaria, lo que está proponiendo el gobierno, y por otro, seguir con el trámite del resto del proyecto. Bueno, ya se hizo un avance cuando se tramitó por separado el aumento del monto de las pensiones básicas solidarias. No olvidemos que el gobierno eso no lo quería hacer, pero nosotros insistimos y finalmente, en el contexto del estallido, el gobierno estuvo dispuesto a aumentar el monto de las pensiones básicas solidarias y por tanto la contribución del Estado. Todo lo que vaya en esa dirección, obviamente nosotros lo vamos a apoyar con entusiasmo. Pero donde existe la diferencia es que el gobierno quiere mantener un sistema que ha demostrado ser un fracaso, que es el sistema de AFP, que no garantiza pensiones mínimamente dignas, que es profundamente ineficiente, que genera costos de administración altísimos, en donde parte importante de lo que los trabajadores aportan todos los meses a las AFP termina precisamente en el patrimonio de las AFP y no contribuye a mejorar de manera significativa sus pensiones. Y es eso precisamente lo que hay que cambiar. Nos parece que si va a haber una cotización adicional, esta cotización adicional debiera ser administrada con criterios distintos. Porque en caso contrario hay que esperar varias décadas para que las pensiones aumenten. Y los adultos mayores no están en condiciones de seguir esperando y por el contrario, su drama es de tal magnitud que requiere de respuestas que se implementen desde ahora. Senador, ¿y usted ve algún sector dentro del oficialismo que esté dispuesto a llegar a acuerdos? Porque la senadora Goich planteaba que estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo con el exministro Briones y la ministra Saldívar, y que eso se quebró cuando sale el ministro Briones de la cartera, el exministro. Por eso le pregunto si quedan puentes por cruzar todavía. Efectivamente, el gobierno se había abierto a una propuesta mucho más, yo diría, consciente del drama que estamos viviendo, del problema social que hay que resolver. Pero finalmente se impusieron las tesis más radicales, más extremas en la coalición de gobierno y el presidente Piñera terminó optando por esas tesis más extremas, conforme a lo que es el estilo de gobernar de Sebastián Piñera, que finalmente escucha poco y eso es lo que ha generado un malestar generalizado en la sociedad chilena, como se expresó o se ha expresado a contar de octubre del año antepasado. ¿Cuáles son los plazos, senador, ahora para poder sacar adelante la reforma? Bueno, el gobierno ha puesto urgencia, esto es como poner una pistola sobre la mesa con el objeto de que se apruebe lo que hay y nos demuestra que exista voluntad de diálogo, porque la urgencia que le pone el gobierno es para votar este proyecto con todas sus deficiencias, que, insisto, perpetúa los dramas y los déficits del actual sistema de pensiones. Y en ese contexto, obviamente, la situación es muy compleja. A mí me gustaría ver de parte del gobierno una actitud distinta, como la que vimos en este diálogo que se generó, donde había condiciones para arribar a un entendimiento sustantivo. Porque ¿cuál es el punto? Que ese entendimiento sustantivo partía de un diagnóstico compartido, que en Chile el sistema de AFP no está funcionando y se requiere, por tanto, para la cotización adicional, al menos, criterios distintos. Desafortunadamente, el gobierno optó por una tesis más dogmática, más doctrinaria, además de defensa de intereses, preocupado más de la AFP que de los trabajadores y trabajadoras que cotizan todos los meses y para qué decir de los pensionados. Bien, senador Elizalde, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a usted, que tenga una buena jornada. Hasta luego.